Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Soy Alexander Armasta y el día de hoy vamos a trabajar el curso de literatura, así que préstame mucha atención mientras aquí estoy jugando yo con este gato que se lo voy a presentar, que se llama el señor Guayazas. ¿Bueno? Ahí está. Es un gato muy simpático que me acompaña aquí mientras llevo esta clase. Ya él está aquí abajo. Muy bien, amigos de la institución educativa Enrico Fermi. Hoy vamos a trabajar un autor peruano muy importante, ¿sí? Quizás el más importante y afamado escritor peruano, ¿sí? ¿Qué quiere decir afamado? Quiere decir que es el escritor más conocido, ¿sí? Más famoso de la literatura peruana, ¿sí? Es el peruano más famoso. Algunos le dicen que es el peruano más conocido en el mundo, ¿sí? Es el programa más conocido en el mundo. Hablamos de Mario Vargas Llosa. Y se lo presentamos aquí. Jorge Pedro Mario Vargas Llosa. En realidad tiene tres nombres, ¿no? ¿Cómo se llama? Jorge Pedro Mario Vargas Llosa. ¿Sí? Jorge Pedro Mario Vargas Llosa. Ese escritor, ¿por qué el profesorcito es el más famoso? Es el escritor peruano más famoso. Porque ganó el premio Nobel. A ver, te explico un poquito. El premio Nobel de Literatura es el galardón, es el reconocimiento más importante que recibe un escritor, ¿sí? Se entrega anualmente en el mes de diciembre a un escritor, ¿sí? Que haya, digamos, que haya realizado un trabajo en la literatura bastante bueno y que su trabajo sea de aporte a la humanidad, es decir, que ese escritor sea tan bueno que su trabajo sea un aporte a la humanidad. Entonces Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Eso lo ha llevado a ser el peruano más famoso en el mundo. Si no todos ganan el Premio Nobel de Literatura y además que este escritor peruano ganó el premio Nobel y además que es el único premio Nobel que tenemos en todas las áreas, ya en todas las áreas. Muy bien, entonces, hoy trabajaremos a Jorge Pedro Mario Vargas Llosa. A este señor le dicen el arquitecto de la novela peruana. ¿Por qué, profesorcito, le dicen el arquitecto de la novela peruana? Básicamente porque un arquitecto es un artista, ¿no? Un arquitecto que hace, construye, edifica, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa va a ser un arquitecto de la novela, porque la novela como género narrativo va a ser construida con una exquisitez, buscándole formas, hallándole el perfeccionamiento a la novela, ¿sí? Es como que va construyendo la nueva novela con nuevas técnicas narrativas, ¿sí? Entonces a él le han dicho el arquitecto de la novela peruana. Pero ya conozcámoslo a Jorge Pedro Mario Vargas Llosa. Ven aquí entonces, dice, él nació en Arequipa en el año 1936, imagínate, nació en Arequipa en el 36. Entonces ya es un tipo de avanzada edad, ¿verdad? Ya es de un tipo de muy avanzada edad, 1936. Sin embargo, su infancia la va a pasar en Cochabamba, Bolivia, en Lima y en Piura. Ojo, él nace en Arequipa en el 36, pero rápidamente es llevada a Cochabamba. Por eso hay muchas personas que consideran que Vargas Llosa es boliviano, ¿no? Algunas personas se confunden en el mundo y Vargas Llosa es boliviano. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa vivió los primeros años de su infancia. Ah, y claro, en muchas de sus obras, Vargas Llosa hace referencia a esa infancia que vivió en Bolivia, ¿no? De ahí seguramente la confusión de considerarlo boliviano. Pero él es peruano, él es arequipeño, ¿sí? Él pasó una infancia en Cochabamba, en Lima y en Piura, pero también realizó estudios en el Colegio Leoncio Prado, sobre todo el tercer grado de secundaria y el cuarto. Ojo con esto, pregunta de examen. El tercer y cuarto grado de secundaria lo desarrolla en el Colegio Leoncio Prado, ¿ya? Y el quinto año lo va a desarrollar en Piura. Y bueno, él estudia letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Incluso en los primeros años va a participar activamente de una célula del Partido Comunista. Hablamos de la célula CAUIDE, un grupo de estudio intelectual, pero claro, pertenecía al Partido Comunista. Profesor, los primeros años Vargas Llosa en la Universidad
vida política fue con el comunismo, sí, con la izquierda. Mira todo el gran cambio, porque ahora todos conocemos que Vargas Llosa es un personaje de la derecha, ¿no? De la derecha, de esa tendencia política de la derecha, ¿no? Hizo un gran cambio Vargas Llosa de la izquierda a la derecha. Pero no estamos hablando de Vargas Llosa como ente político, sino como ente de escritor. Y el reconocimiento más importante fue el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Pero no fue el único reconocimiento, digamos. El Premio Nobel es el reconocimiento sumum. Vargas Llosa tiene centenares de honoris causa, ¿no? Centenares de honoris causa. Ganó el premio Seix Barral, ganó el premio Biblioteca Breve, ganó el premio Juan Rulfo, en fin. Vargas Llosa ha ganado infinidad de premios por sus obras, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar hoy día las características de Vargas Llosa, es decir, cuáles son las características en la obra en general de Vargas Llosa. Te he dicho que Vargas Llosa es novelista, ¿sí? Digamos, él escribió cuento, él escribió teatro, él escribió ensayo, Vargas Llosa escribió ensayo, ¿ya? Pero en lo que es más afamado y aclamado a nivel mundial es la novela, ¿sí? Por eso le vamos a decir el arquitecto de la novela peruana. Entonces, veamos un poquito de cómo es Mario Vargas Llosa en sus características de la obra, básicamente en la novela, ¿ya? Entonces, veremos aquí. Vargas Llosa es representante del boom latinoamericano. Déjame explicarte un segundito qué es el boom latinoamericano. El boom latinoamericano, digamos, constituye dentro de la literatura aquella época, aquel periodo dorado de las letras latinoamericanas. Es decir, en el mundo, a partir más o menos de 1960, empiezan a aparecer escritores espectaculares en Latinoamérica, ¿sí? Escritores como García Márquez, como Vargas Llosa, ¿no? Escritores como Cortázar, escritores como el propio Rulfo, en fin, escritores latinoamericanos que van a ser muy reconocidos en Europa, ¿no? Entonces, como que el mundo vuelve los ojos a Latinoamérica y se da cuenta que en Latinoamérica hay muchos buenos escritores en la época del 60. A ese periodo le vamos a decir boom. ¿Por qué boom, profesor? Porque claro, boom como si fuese una explosión. ¡Boom! Aparentemente no había nada en Latinoamérica, digamos, escritores de tamaño mundial. Aparentemente era llano y de pronto ocurrió una explosión en la literatura. Ese fue el boom latinoamericano. Causaron un boom, causaron una sensación en Europa estos escritores. Uno de ellos fue Mario Vargas Llosa. Incluso algunos dicen que su obra Los Cachorros es la primera obra del boom latinoamericano, ya del boom latinoamericano. Ya sabemos qué es el boom y ya sabemos que es un representante del boom latinoamericano. Es considerado el arquitecto de la novela peruana, por lo que te he mencionado, ¿no? De construir, de perfeccionar la novela. Pertenece al neorrealismo o a la narrativa urbana. Sí, esto es muy importante porque las obras de Vargas Llosa siempre van a sucederse en la ciudad. ¿Sí? Es un nuevo realismo. Recuerda que el realismo apareció en el Perú por los años 1890, 1900, 1910, ¿no? Incluso uno de los máximos exponentes de aquel realismo fue nuestro amigo Manuel González Prada. Claro, ahora esto sería un neorealismo, o también llamado narrativa urbana, ¿sí? Narrativa urbana, narrativa de la ciudad. Busca Vargas Llosa la perfección formal de la novela y el experimentalismo lingüístico. ¿Sí? Empieza a experimentar con los términos lingüísticos. ¿Sí? Entonces, esto es bastante simpático porque, claro, Vargas Llosa busca la perfección, pero también busca la innovación. Es considerado como uno de los novelistas que utiliza nuevas técnicas en la narrativa de la novela, ¿ya? Eso es muy importante. Se interesa por contar historias paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que una característica de las novelas de Vargas Llosa es que hay historias paralelas. Hay una historia que está sucediendo A, y hay otra historia B, y hay otra historia C. Y entonces esas tres historias la entremezcla en su obra, ¿no? En su obra. ¿Vamos? Acá te puede contar sobre Juanito, sobre Pepito y sobre Luchito. Acá esta línea sobre el encuentro de los tres, y aquí esta línea solo sobre Juanito, esta línea solo sobre Pablito y esta línea solo sobre Luchito. Y si a eso le jugamos en los tiempos, acá una línea en presente, acá una línea en pasado y acá una línea en futuro. Profesor, eso no hace complicada la lectura de Vargas Llosa. Y bueno, para algunos podrá ser, no creo que sea complicada, lo que sí es que es bastante experimental, ¿no? Es bastante experimental.
juega mucho con esa alteración de los tiempos, ¿no? Presente, pasado, ¿no? Y juega mucho con eso, y también juega el hecho mucho de contar historias paralelas. Una historia, otra historia, y si a cada historia lo cuentas en cada tiempo, para algunos les va a parecer difícil la historia Vargas Llosa, no la es, ya no la es. Esto sin duda lo aprendió de Gustave Flaubert. Ojo, recuerda que dentro de Vargas Llosa, él reconoce a dos autores que influyeron mucho en él y en su obra. Dos autores. ¿Quiénes son? Gustave Flaubert y William Faulkner. ¿Quién es, profesorcito? Pregunto para el examen. ¿Quiénes influyeron en Vargas Llosa? Gustave Flaubert, que lo trabajamos, revísalo en los videos anteriores. Trabajamos a Gustave Flaubert. ¿Y quién más influyó en Vargas Llosa? William Faulkner. Ya, William Faulkner. Entonces esos dos personajes de la literatura universal influyeron bastante en Vargas Llosa. Sobre todo Gustave Flaubert, que es el que tiene este tipo de técnicas narrativas, ¿ya? Este tipo de técnicas narrativas. Muy bien, entonces, continuamos. Sus ejes, los temas ejes, o sea, los temas recurrentes en la novela de Vargas Llosa son la violencia, la dictadura y la política. Repetición, la violencia, golpes, sangre, asesinatos, ¿sí? Dureza, violencia, guerras, ¿sí? Peleas, conflictos, violencia. Luego, la dictadura, el poder, ¿sí? La dictadura, el poder del poderoso contra el oprimido, del rico contra el pobre. La dictadura. No solo la dictadura política, la dictadura militar, la dictadura de un señor que es tirano en su país, que sí, habla sobre Trujillo, sobre Somoza, habla sobre la dictadura de Odría, sí, pero también la dictadura en las esferas más pequeñas, como en la dictadura del padre en el hogar. En el hogar, el padre también se vuelve un dictador. Le dice a la mujer qué tiene que hacer y a los hijos qué deben hacer. Es un pequeño dictador, ¿no? Entonces, claro, habla sobre las dictaduras, pero no lo veas solo en el ámbito político, sino también en el ámbito familiar. Y hace mucha referencia a su padre. Para él, su padre fue un dictador, ¿no? Porque le decía qué es lo que tenía que hacer. Esos sonidos que tú escuchas es mi gato, ¿no? Que está haciendo bulla por ahí. Ya quiero pensar que es mi gato porque ahora son las 12 de la noche y no quiero que pensar que sea otra cosa. Ya, así que vamos por aquí. Y la política, porque claro, siempre los temas de Vargas Llosa están orientados a la política, ¿no? A la política, al poder, a la política, a los partidos. ¿Te acuerdas que te dije que era comunista en los primeros años? Sí, pues eso es política. Y cómo los comunistas eran oprimidos, cómo los comunistas eran perseguidos, ¿no? Siempre su vida ha sido bastante política. Incluso Vargas Llosa llega a postular a la presidencia del Perú. Ojo, claro, porque Vargas Llosa tiene una actividad política tremenda. Vargas Llosa postula a la presidencia del Perú en 1990, queda en segundo lugar y no gana las elecciones. ¿Quién le ganó las elecciones, profesor? Alberto Fujimori, que ahora se encuentra en la cárcel por corrupto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los temas? Los temas ejes de Vargas Llosa. Obviamente tiene cada novela sus propios temas, pero los temas generales son violencia, dictadura y política. ¿Hay elementos biográficos en su obra? Sí. Sí. No es que todas las obras son biográficas, no. Puede contarte una novela, pero las novelas, lo simpático de las novelas es que las novelas Vargas Llosa pueden rozar con la realidad y también con la ficción. Entonces como que te da elementos biográficos de lo que le pasó a él, pero mezclados con cosas ficticias que él las ha creado, ¿no? Por eso hay mucha confusión. A veces la gente lee considerando que va a encontrar algo biográfico, explícito. Y no, recuerda que él es un artista y los artistas tienen la capacidad de crear. Entonces puede mezclar eso, ¿no? La realidad con la ficción, ¿ya? Entonces, pero sí nos hemos dado cuenta que hay elementos autobiográficos en las novelas de Vargas Llosa. Por ejemplo, en La conversación de la catedral habla de sus estudios en la Universidad de San Marcos, y eso es un tema biográfico, autobiográfico, porque él estudió en San Marcos. Habla de su participación política en la célula Cahuide, que era un brazo del Partido Comunista, y él estuvo ahí, y bueno, eso también coincide con la realidad. Pero también hay temas ficticios, ¿no? También hay temas
ficticios. ¿Ya? Representa la problemática de la sociedad. Sí, Vargas Llosa como esto representa la problemática de la sociedad. ¿Qué problemas hay en la sociedad peruana? Racismo, discriminación, pobreza, desigualdad de clases sociales, violencia, ya, todo ese menestrón, todo ese zancochado de problemas peruanos están involucrados en la obra de Vargas Llosa, ¿no? Él refleja este tipo de problemas de la sociedad peruana, aplicables a cualquier sociedad mundial. ¿Por qué? La pobreza, la violencia, las dictaduras, la política, es aplicable a cualquier país del mundo. Por eso es que también su novela puede ser leída en cualquier idioma, ¿no? Porque habla de temas muy generales como la dictadura, que te dije, la política, la violencia que está presente en todas las sociedades, ¿no? Muy bien. Eso sobre las características de la obra de Vargas Llosa. Ahora vamos a ver la obra de Vargas Llosa. Y te dije que Vargas Llosa es principalmente novelista, no es el arquitecto de la novela peruana, ¿sí? Entonces vamos a ver sus novelas. ¿Cuáles son sus principales novelas? La ciudad y los perros. Sin duda, la primera novela de Vargas Llosa que le va a abrir las puertas a nivel internacional. La publicó en España y ganó un premio, el premio Seix Barral, de la editorial catalana Seix Barral también, Seix Barral, ¿ya? Entonces, La ciudad y los perros. Recuerda que esta obra fue rechazada una y dos veces en las editoriales españolas porque la consideraban como una obra de carácter regionalista, una obra que hablaba del Perú, de un colegio en el Perú, ¿no? Porque esta obra cuenta de las experiencias que él vivió en el colegio Leoncio Prado, ¿no? Incluso hay una película que se llama La ciudad y los perros también, ya. Entonces en España él la quiso publicar y los españoles dijeron, está simpática, me gusta tu novela, pero habla mucho del Perú y entonces no creo que les va a interesar a los españoles. Y por eso le rechazaban la novela. Vargas Llosa, ¿qué hizo? Siguió terco, no le cambió los temas ni los nombres, siguió terco hasta que la editorial Seix Barral le publicó la obra, ganó el mismo premio de la editorial y esa novela le abrió las puertas al mundo entero a Vargas Llosa, ¿no? Ser persistente, Vargas Llosa, ¿ya? La ciudad y los perros. Otra obra, La Casa Verde. Todas son novelas, ¿ah? Conversación en la Catedral. Esta, Conversación en la Catedral, para muchos, me incluyo, es considerada como la mejor novela de Vargas Llosa, ¿sí? La mejor novela de Vargas Llosa. Y algunos también indican que es una novela casi histórica y casi política. Algunos indican que es una radiografía del Perú. Es una radiografía para saber cómo es el Perú. ¿Tú quieres saber cómo es el Perú desde sus entrañas políticas y corruptas? Pues podría ser interesante leer Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Sin duda para mí la mejor obra del Nobel de Literatura. Otra obra, La Guerra del Fin del Mundo. Simpática obra que cuenta las vivencias, experiencias y conflictos de un líder de una secta religiosa en Brasil. Los Cachorros, que es, digamos, una novela corta, que la has leído hasta el cansancio seguro, más conocida como todos por el nombre o por su personaje principal, que es Cuellar, ¿no? El Pichulita Cuellar. Los Cachorros es una novela corta también, muy importante, muy interesante. La tía Julia y el escribidor, otra novela de Vargas Llosa, muy polémica esta novela porque va a contar las experiencias que vivió con su tía Julia Urquidi. ¿Y qué tiene que ver que vive con su tía? Porque tuvieron un romance, ¿no? Sobrino, tío, tuvieron un romance y bueno, ese romance lo escribió la tía Julia y el escribidor. Claro, los artistas se pueden tomar licencias, ¿no? Claro, él lo escribió como artista. En fin, no hay problema, ¿no? La historia de Maita, Elogio de la madrastra, es una novela bastante erótica. Los cuadernos de Don Rigoberto, La fiesta del chivo, una novela muy política. El sueño del Celta, una de sus últimas novelas. Entonces, estas son las novelas más importantes de Vargas Llosa, ¿ya? Repítelas: La ciudad de los perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las visitadoras, La guerra del fin del mundo, Los Cachorros, La tía Julia el escribidor, La historia de Maita, Elogio de la madrastra, Los cuadernos de Don Rigoberto, La fiesta del chivo, El sueño del Celta. Son las únicas, no, hay muchas más. Las travesuras de la niña mala,
¿Quién mató a Palomino Molero? En fin, hay muchísimas obras más de Vargas Llosa, pero aquí te estoy colocando las más importantes que tú tienes que aprendértelas. También escribió teatro, o sea, también escribió para teatro, o sea, para obras que van a ser escenificadas ante un público. Escribió, por ejemplo, La huida del Inca, su primera obra dramatúrgica, La señorita de Tacna, Cathy y el hipopótamo y La chunga. Son sus principales piezas teatrales. Obras, no son novelas, son obras escritas para teatro. La huida del Inca es su primera obra en dramaturgia, en realidad es su primera obra. Lo escribió incluso cuando estuve en el Colegio Militar Leoncio Prado y lo publicó antes de salir del colegio, en la secundaria. Memorias, El pez en el agua. Memorias, este pez en el agua es un libro de memorias donde cuenta todas sus experiencias de su infancia, niñez, cómo se llegó a convertir en escritor y también cuenta su participación en la vida política y cómo llegó a ser candidato del Perú y perder las elecciones. ¿Sí? Cuando pierde las elecciones Vargas Llosa en el Perú en el año 1990, tiene que huir porque recuerda que Fujimori empezó como un demócrata, pero después se convirtió en un dictador y bueno, amenazó a Vargas Llosa con quitarle la nacionalidad peruana, ¿no? Entonces amenazó con quitarle la nacionalidad a Vargas Llosa y Vargas Llosa, para no quedarse como un apátrida, para no quedarse como una persona que no tenga nacionalidad, se nacionalizó español. Por eso Vargas Llosa desde 1993 es también ciudadano español, es peruano español, ¿sí? Incluso el rey de España le ha dado el título de Marqués de Vargas Llosa. Por tanto, el nombre de Vargas Llosa sería Vargas Llosa, Marqués de Vargas Llosa. Marqués de Vargas Llosa, ¿ya? Bueno, y cuentos. Tuvo un libro de cuentos muy importante llamado Los Jefes. Tuvo un libro de cuentos demasiado importante llamado Los Jefes. Este libro de cuentos Los Jefes tiene 6 relatos. Tiene 6 relatos inmersos, ¿sí? Dentro de ese libro de cuentos Los Jefes está Los Jefes. Naturalmente este cuento Los Jefes. Está Día Domingo, está el hermano mayor, está el conflicto, en fin. Muchos cuentos interesantes que sería muy bonito leerlo y que tendríamos la oportunidad de hacerlo cuando estuviésemos en clase, ¿ya? Porque en la siguiente clase vamos a analizar una obra de Vargas Llosa llamada La ciudad y los perros, una novela de Vargas Llosa, ¿ya? Entonces, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video y espero que haya sido bastante provechoso. Hoy hemos hablado de Jorge Pedro Mario Vargas Llosa, ¿sí? Este escritor peruano que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Espero que haya sido de bastante provecho y nos vemos en una siguiente sesión. Chao.